Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Para quien no me conoce, mi nombre es Irma Ortiz, vivo en el centro California. Y se han de estar preguntando, pues, ¿qué hace Irma aquí? Estoy aquí con el objeto de comenzar el día de hoy con la primera sesión de probablemente 3 o 4 sesiones que estaré presentando acerca de nuestro viaje a Tierra Santa. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues porque a raíz de que muchos amigos y familiares me han estado preguntando sobre nuestro viaje, ustedes saben, Tierra Santa es un lugar que no mucha gente va, por la lejanía quizás, por la reserva de que pues no saben cómo está la situación allá, quizás les dé un poquito de temor, pero pues no pasa nada. Yendo con una agencia segura, todo estará bien. Y es una experiencia fabulosa que yo en lo personal le recomiendo. Entonces, a raíz de eso y a raíz de una sugerencia de unos compadres muy queridos que tenemos, también porque yo desde que me retiré hace 3 años con el favor, con la ayuda de Dios y el apoyo de mi esposo, entre las cosas que hago es que doy presentaciones religiosas en mi iglesia, en Imperial, y en otras iglesias alrededor de aquí del Valle Imperial. Entonces, ahorita con la situación de la pandemia, de la cuarentena, pues me quedé sin la posibilidad de hacer esto, ¿verdad? Que tanto me gusta. Y pues me vi en la necesidad de aprender un poquito y hacerlo a través de un video. No soy ninguna profesional. Les pido disculpas por los errores que pueda haber, por algún error que pueda cometer al decir algo. Estoy aprendiendo y poco a poco espero en Dios ir mejorando, pero lo estoy haciendo con mucho cariño y con mucho entusiasmo para todos ustedes, para que quede ahí, para seguir evangelizando. Después en el futuro, si Dios me da oportunidad, voy a seguir grabando mis clases que tengo de otros materiales religiosos totalmente y las voy a poner también en YouTube y en las redes sociales. Estoy abierta a la crítica constructiva, a las sugerencias, a las opiniones. Estoy consciente que cuando uno hace esto se expone a que la gente pues opine y pues estoy abierta a ella siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Podemos opinar y se los agradezco. Eso significaría el interés y significaría que la vieron y me daría muchísimo gusto leer sus comentarios más adelante. Así es que, pues, muchas gracias. Como les digo, no estoy experta tampoco en Tierra Santa, pero pues sí puedo platicar acerca de mi experiencia, ¿verdad? Am, Gracias a Dios, am, pues fue muy bella y muy bonita. Así es que con mucho cariño empezamos, ¿verdad? Voy a apagar aquí mi teléfono para que no haga ruido. Y los invito a que empecemos y me acompañen con una oración, ¿verdad? Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias porque nos has permitido vivir hasta el día de hoy y hasta este momento. Gracias por permitirme estar en este instante de mi vida compartiendo tu palabra y tu amor a través de esta presentación. Te pido, Señor, me envíes tu Espíritu Santo para que no sea yo la que hable, sino tú, Señor. Hazme instrumento de tu voluntad para poder transmitir lo que tú quieres que reciban cada una de las personas que me escuchen. Ilumíname, Señor, y guíame en todo momento. Todo esto te lo pido a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces, para poder hacer un poquito la presentación más agradable, menos aburrida, que no se me duerman, voy a compartir con ustedes una presentación, un PowerPoint, um, para que haya un poquito más de color, de fotografía,
todos nosotros, la mayoría somos muy visuales y pues es mejor que tengamos algo más en que entretenernos, ¿verdad? Para hacer las cosas un poquito más amenas. Así es que me estoy poniendo aquí en la orillita para que puedan ver sobre todo el PowerPoint presentation. Ok, bueno, pues disculpen, viviendo en esta parte de Estados Unidos se hace uno muy pocho. No hablo mucho inglés, pero disculpen si de repente se me sale alguna palabra. Um, así hablamos por aquí en el valle. Ok, entonces pues déjenme decirle que lo que llamamos Tierra Santa es para muchos la geografía de la salvación. Son los lugares en los cuales Dios se dejó ver por el hombre y que permanecen aún muy presentes en la historia de la humanidad. De esta forma, el suelo de la Tierra Santa es el escenario de los acontecimientos que rodean a la persona de Jesús. Para muchos otros puede ser visto como el quinto evangelio. Por ello es que he llamado hacia esta presentación. Y esto es porque quien ha visitado esta tierra ha podido ver con sus propios ojos los paisajes bíblicos, va a poder experimentar el mensaje de los 4 evangelios con una nueva y más grandiosa claridad. Para mí y mi esposo fue una experiencia excepcional, muy diferente a cualquier otro viaje que hemos realizado. Fue una verdadera peregrinación. Perdón. La Tierra Santa es una tierra única y bella, llena de sitios históricos, arqueológicos y religiosos. En ella se puede experimentar la emoción de caminar donde andaban los personajes bíblicos como Abraham, David, hace miles de años. Pero para los cristianos lo más importante son los pasos de Jesús en Tierra Santa. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, nació, creció en sabiduría y estatura. Aquí lo crucificaron y aquí resucitó de entre los muertos. Aquí escogió a los que serían sus discípulos. Aquí les enseñó su doctrina y nos enseñó cómo vivir con su ejemplo. Aquí Jesús nos amó como cualquiera de nosotros. Curó de enfermedades, sintió compasión, comió y convivió con la gente y también lloró como nosotros. Yo no soy, como les dije, una experta en Tierra Santa ni en la historia de la misma, claro está. Cuando pensé en preparar esta clase, y como les repito, sugerido por unos compadres muy queridos que siempre los quiero mencionar, fue solamente con el único fin de platicar acerca de nuestro viaje y en lo personal platicar mi experiencia visitando Israel. Darles a conocer un poco más sobre este lugar que deja huella en todo quien lo ha visto. Pues quizás muchos de ustedes ya hayan visitado estas tierras y su experiencia puede que sea un poquito diferente a la mía o quizás mucho. Pero en lo que estoy segura que sí coincidimos es en que nos ha dejado una profunda huella. A nosotros nos gusta viajar, pero este viaje fue diferente. Desde el momento en que salimos de casa, ¿qué digo yo? Desde el momento en que lo pensamos, desde el momento en que decidimos realizarlo y empezamos a planearlo mentalmente, ¿verdad? Porque gracias a Dios todo lo hizo la agencia. Yo en lo personal no tenía en mis planes hacer un viaje a Tierra Santa. Lo veía tan lejano, lo veía inalcanzable que ni siquiera me atrevía a soñarlo. Fue hasta que conocimos a un sacerdote que se dedica a hacer peregrinaciones por todo el mundo y nos invitó a ir con él en sus peregrinaciones. Nos dio unos volantes y cuando mi esposo vio que incluía Tierra Santa, dijo, yo quiero ir. Y pues yo como que lo dudé un poquito, pero pensando en mi suegra que falleció con las ganas de haber ido a Tierra Santa, pues pensé y acepté, ya que no quería que nos pasara lo mismo a nosotros, ¿verdad? Así es que nos metimos a la página de la agencia y vimos que era muy organizada, se veía razonable, se veía que era una buena opción y pues nos inscribimos para ir al viaje.
¿verdad? Y afortunadamente todo salió muy bien. Nos trataron muy bien, nos hicieron sentir muy seguros en todo momento. Así es que pues yo sí realmente la recomiendo. Pero en mi interior había una mezcla de incredulidad y de emoción por el viaje. Y yo no digo que no haya otras veces esta sensación, pero en esta ocasión era diferente. A veces pensaba que no iba a suceder, que algo iba a pasar y no íbamos a ir. Oía decir tantas cosas buenas y malas de Israel que realmente no sabía qué pensar. Yo me fui con una mente de turista, pero regresé con una experiencia de peregrina y ya les diré por qué. Y es que peregrinar no es hacer turismo, ni siquiera turismo espiritual. El turista viaja para distraerse o descansar. El peregrino, en cambio, hace del viaje un trabajo espiritual. Por ejemplo, el turista que ha contratado un plan de vacaciones tiene derecho a quejarse si algo resulta según lo no previsto, ¿verdad? Lo previsto, perdón, o si surgen incomodidades. El peregrino aprovecha tales incomodidades e imprevistos con el ánimo recio y paciente. El turista puede gozar legítimamente de ciertos lujos y exquisiteces. El peregrino no solo acepta la austeridad, sino que se entrega a ella para mantener la atención del espíritu. El turista quiere conocer el mundo. El peregrino quiere entrar en su interior y descubrir a Dios. Peregrinar es, en primer término, salir de un lugar, recorrer un camino y llegar a una meta en la que se espera encontrar a Dios. La peregrinación es una práctica común a diversas tradiciones religiosas, en relación también con sitios y tiempos que se consideran santos. Los hindúes peregrinan al Ganges, los musulmanes a la Meca, los judíos a Jerusalén y los cristianos a diversos lugares de Tierra Santa, Roma, Compostela y a muchos sitios marianos en todo el mundo. El elemento común en peregrinaciones de religiones tan diversas es sin duda el deseo de acercarse a Dios, de hacer del camino exterior un camino interior. Pero para el cristiano las peregrinaciones son solo devocionales y por lo tanto no obligatorias. Y es que en el cristianismo se entiende que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y por lo tanto, determinados lugares pueden ayudar a la piedad y aún a la fe, pero no les son esenciales. La tradición católica y ortodoxa entiende que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente el Señor. Con lo cual, para encontrarse con Él, basta con acudir al sagrario más humilde, donde esté, y allí su presencia es mucho más intensa, real y verdadera que en cualquier otro sitio. Peregrinar consiste así en salir en busca de algo o más bien de alguien. Es ponerse en camino, dejar las propias comodidades, la rutina, las costumbres asumidas y estar en consecuencia dispuesto a encontrarse con lo inesperado, a dejarse sorprender por lo diferente a uno mismo. Encaminar y esforzarse, superar etapas. El peregrino no puede detenerse en ellas más de lo necesario, pues de otra forma no logrará alcanzar la meta. Ser peregrino es exponerse, arriesgarse, buscar comunicación, necesitar a los otros y dejarse ayudar por ellos. Y por ese motivo peregrinar ayuda a descubrir con humildad lo insuficiente que resulta nuestra autosuficiencia. Por todo esto, la peregrinación nos hace apreciar la necesidad de ayuda y salvación. Nos coloca en una situación de apertura espiritual. Nos pone en nuestra verdad frente a lo absoluto y muestra nuestra auténtica relación con Él, nuestra dependencia a Dios. Dicho esto, les platico entonces que el día de nuestra salida fue el 26 de diciembre del 2019. Salimos de casa acompañados por nuestro hijo, que había pasado Navidad con nosotros,
Íbamos cada quien en nuestro carro. Sabíamos que íbamos a encontrar lluvia en las montañas, pero nunca nos imaginamos que íbamos a encontrar tanta nieve. Fue muy angustioso de pensar que podíamos perder el avión. Estuvimos ahí parados, yo creo que casi 2 horas, hasta que el camión vino y despejó el área de la nieve y pudimos avanzar. Pero en esos momentos que estábamos allí esperando y desesperados, que no se movían los carros, que parecía que era imposible salir de ahí, yo pensaba, yo creo que esto es una señal de que no debemos de ir a Tierra Santa, y me ponía muy nerviosa. Aparte de que es muy peligroso porque no estamos acostumbrados a manejar en la nieve. Y sí, fue un poquito, pues estresante, ¿verdad? Pero despejaron el camino, bajamos a vuelta de rueda y llegamos al aeropuerto de San Diego para encontrarnos con la noticia de que, en ese momento, buena noticia de que el avión estaba retrasado con 2 horas, a las cuales se convirtieron en 3 horas, ¿verdad? Y yo dije, híjole, pues a lo mejor de veras no debemos de ir a Tierra Santa. Pero no, pues salimos en nuestro vuelo. Desde el momento en que abordamos y empezó el vuelo, nos dijeron que todos aquellos que teníamos conexión en el aeropuerto de Newark, era muy probable que fuéramos a perder la conexión debido al retraso. Entonces, todas esas horas de vuelo de San Diego a Newark, pues fueron angustiosas. Uh, yo iba orando, pidiéndole a Dios, pues que se hiciera su voluntad, ¿verdad? Estábamos en sus manos, no sabíamos qué iba a pasar. Ya casi nos estábamos haciendo, Carlos y yo, la idea de que íbamos a perder el vuelo y de que probablemente íbamos a perder el primer día de peregrinación, ¿verdad? Pero no fue así. Gracias a Dios llegamos a Newark y nos encontramos con la sorpresa de que el avión nos estaba esperando, a mi esposo, a mí y a otros 4 pasajeros que teníamos la misma conexión. Así es que pues nos sacaron los primeros del avión por la puerta de primera clase y prácticamente corrimos hasta el abordaje del otro avión. Y le dije a mi esposo, pues parece que Dios sí quiere que vayamos, pero dudo mucho que llegue nuestro equipaje, porque no podría imaginarme cómo iba a ser que transfirieran las maletas de un avión a otro tan rápido, de la manera en que ocurrió todo. Pero en fin, continuamos con nuestro viaje. Durante todas esas horas de vuelo de Newark a Tel Aviv, yo iba pues orando, escribía en mi diario, veía películas, pensaba mucho y oraba mucho. No sé cuántos rosarios hice, pero oraba mucho. Yo ya en ese momento sentía unas intensas ganas de ir a Tierra Santa. Mi mentalidad ya había cambiado totalmente. Y pensaba en San José y la Virgen, de su travesía en burro de Nazaret a Belén. Y yo decía, bueno, por lo menos yo voy en avión, no debo de quejarme, no debo de angustiarme. Y pensaba también en los Reyes Magos, en su travesía para ir a ver al niño Jesús y todo lo que debieron haber sufrido. Y pensaba, pues Irma, cálmate, tú estás mejor que ellos, y cualquier incomodidad y sufrimiento que estés teniendo, pues bien vale la pena para ir a ver esa tierra, ¿verdad? La tierra donde Jesucristo nació, creció, predicó, padeció y murió por nosotros en la cruz. Después de 18 horas de vuelo desde que salimos de San Diego y todas las demás horas que le puedan agregar por todo lo que esperamos, pues por fin llegamos a Tel Aviv, ciudad moderna y capital de Israel. Y aquí en estas fotografías, pues les puse unas fotos de cómo se veían las montañas yendo hacia San Diego, nuestros badges, nuestros nombres de la agencia. La agencia con la que fuimos se llama 206 Tours y muy buena, la recomiendo. Y pues llegamos felices y contentos a Israel. Pero no sé si les dije, ¿verdad? Mujer de poca fe. Llegaron nuestras maletas completitas con nosotros, no hubo ningún problema. Y dije, wow, Dios quiere que estemos aquí. Ok, entonces sigamos. Aquí les puse este mapa
para que vean la comparación de Israel con el país de Estados Unidos. Y no lo puse con el propósito de que nos sintamos prepotentes y superiores por vivir en uno de los países más grandes geográfica y económicamente hablando, sino que para que veamos y analicemos lo que dice la lámina, que desde el pequeño país de Israel nos llegó la salvación para todos los pueblos. La tierra santa donde Jesús nació, vivió y murió por nosotros. Esto prueba que Dios escoge lo pequeño, lo sencillo, para hacer algo grande y maravilloso. Y ahora a continuación les tengo estos otros mapas con la finalidad, primero, de que en el mapa que está a la izquierda, aquí lo voy a señalar un poquito, puedan ver el país de Israel. Y aquí en esta pequeña estrella está la ciudad de Tel Aviv, fue donde aterrizamos. Subimos después en nuestro recorrido hacia el norte hasta llegar a Haifa. El recorrido aquí junto al mar Mediterráneo fue maravilloso. Y después nos fuimos hacia el mar de Galilea, hacia el lado este. Y ahí estuvimos otros días en estas tierras y bajamos después hacia Jerusalén, donde está aquí la estrella grande, hacia el sur. Cruzamos el West Bank y varias veces anduvimos por ahí. Y después regresamos a Tel Aviv a los 10 días de nuestro recorrido, de nuestro peregrinar. Y de allí regresamos nuevamente a los Estados Unidos. Ese fue el recorrido, geográficamente hablando, más o menos, que tengan una idea del recorrido que hicimos, ¿verdad? No fuimos a muchos otros lugares, no pudimos, no se puede todo, pero fue suficiente, vimos lo principal y fue muy bonito. Este otro mapa es el mapa del Mar de Galilea. Aquí nos hospedamos en Tiberíades y cruzamos el Mar de Galilea hacia Cafarnaún. Visitamos toda esta área, el Monte de las Bienaventuranzas, Tabga y toda esta área donde tanto predicó Jesús. Y el Mar de Galilea, uno de mis lugares favoritos allí en Israel. Perdón. El suelo de la antigua provincia romana de Judea, Israel, es fecundo en yacimientos arqueológicos. Su agricultura es moderna, su mercado es puntero en diamantes y cosméticos. Su día a día es una fuente inagotable para el periodismo y su realidad geopolítica muy complicada. Y así lo vemos siempre en las noticias. Hay diferentes motivos por los que una persona quiere ir a Tierra Santa. Pero para Carlos, mi esposo, y yo, nos movía definitivamente el lado religioso, el amor por Jesús. Estar allí donde Él pisó y ver los lugares que Él vio. Quizás muy diferentes en su época, pero en sí su gente, su cultura, sus raíces. Uno puede ir a muchos otros lugares con bellas playas, ciudades milenarias, grandes museos y mucha diversión, pero este no es un viaje cualquiera, esta es Tierra Santa, el escenario de una historia única de 40 siglos. Lo que en ella tuvo lugar no puede compararse con nada fuera de sus fronteras. En ella vivió un hombre identificado con el mismo Dios, cuyos hechos y palabras han transformado la historia. En consecuencia, no se puede visitar esa tierra como si fuéramos a París o a La Habana. Esta tierra es misteriosa y santa e interpela al corazón del hombre que siempre anda en busca de Dios. Realmente no pudimos conocer la ciudad de Tel Aviv. Es la capital de Israel, ciudad grande y moderna. Fue nuestro punto de llegada y de partida solamente. Es una ciudad joven, fundada en 1909, y se ha convertido en el centro financiero y cultural de Israel. Tiene infinidad de hoteles de lujo, museos, centros comerciales y playas de arena blanca, donde los turistas pueden descansar y practicar actividades acuáticas. Pero nosotros no íbamos a eso, ¿verdad? Nosotros íbamos a algo más grande. A la mañana siguiente dejamos el hotel y nos dirigimos a nuestro primer día de peregrinación.
aunque déjenme que les digo que el peregrinaje empezó desde que salimos de casa y no ha terminado aún. Lo estamos viviendo intensamente cada día. Ya nunca pararemos de peregrinar por Tierra Santa, pues cada que leemos las Escrituras, cada que vamos a misa, cada que oramos, cada día de nuestras vidas recordaremos esos bellos y santos lugares donde vivió Jesús. Cesarea. La primera parada fue las ruinas de Cesarea. Se encuentra a mitad del camino entre Tel Aviv y Haifa, a lo largo de las costas mediterráneas. Fue construida en el año 20 a.C. por Herodes el Grande y la nombró Cesarea en honor del emperador romano Augusto. Puerto de primera importancia en aquella época, construido artificialmente durante un periodo de 12 años. Cesarea es uno de los sitios arqueológicos más interesantes de la costa de Tierra Santa en la actualidad, debido a sus ruinas que aún perduran. Dentro de sus construcciones importantes se encontraba un palacio real, un teatro, un anfiteatro, un hipódromo, un mercado, casas y edificios públicos. Como ahí pueden ver algunas de las fotografías que les puse, ahí se ven las ruinas. Y esta que está aquí a un lado, en la orilla, perdón, perdón. Esta que está aquí, pueden ver esta piedra, que esta es como la piedra más importante porque están totalmente seguros que data de los tiempos antes de Jesucristo y de Jesucristo. Y todas estas ruinas arqueológicas son valiosísimas para ellos y para todo el mundo por la cantidad de años que tienen. Durante casi 600 años fue la capital de la provincia de Judea. En tiempos de Jesús, Poncio Pilatos la gobernaba en representación de los romanos. Cesarea Marítima fue el gran sueño de Herodes. Aquí se disputaron cruentas batallas entre musulmanes y cruzados que acabaron por destruirla. Cesarea figura entre los Hechos de los Apóstoles y uno de los acontecimientos más importantes es cuando Pedro bautiza al centurión Cornelio y a su familia, el primer gentil convertido al cristianismo. Lo pueden ver en Hechos capítulo 10. Es también cuando le es revelado a Pedro que el evangelio no es solamente para la salvación de los judíos, sino para toda la humanidad. Aquí también Pablo estuvo preso y lo pueden constatar en Hechos 25, versículo 4. No se tiene datos claros que Jesús haya estado en Cesarea. Esta fue una visita breve, debido a la falta de tiempo, pero lo suficiente para darnos cuenta de lo hermoso de este lugar y de su importancia. Yo siempre me preguntaba dónde quedaba el Carmelo, el Monte Carmelo. Pues hay tantos lugares en México y en Estados Unidos nombrados por este monte, y conocido también por las Carmelitas Descalza y Santa Teresa de Ávila. Pues el monasterio de Estela Maris, el monasterio de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Haifa, es un monasterio de los Carmelitas Descalzos del siglo XIX, situado en las laderas del Monte Carmelo, pegado al mar Mediterráneo en la actual Israel. En el siglo XII, durante el gobierno de los cruzados sobre la región, grupos de ermitaños religiosos comenzaron a habitar las cuevas de esta zona tratando de imitar a Elías el profeta. Cuando Elías venció a los profetas de Baal y logró probarle al pueblo que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Esto lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 18, del 17 al 40. A principios del siglo XIII, su líder y prior, llamado Hermano B, habló con el patriarca de Jerusalén, San Alberto, para proporcionar al grupo una regla escrita de vida, y nacen aquí los carmelitas. Entonces aquí ocurrió el acto originario de la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Carmelitas. El oratorio fue dedicado a la Virgen María en su advocación de la Virgen Estrella del Mar, Stella Maris en latín. En unas pocas décadas después, estos ermitaños monásticos
dejaron la Tierra Santa debido a problemas y propagaron la orden carmelita en toda Europa. El actual monasterio fue construido entre 1827 y 1836. Más tarde, en el siglo XVI, en el año 1562, Santa Teresa de Jesús efectuó una reforma en la orden religiosa y fundó el primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Ávila y se difundió así aún más la orden. Nazaret. Después de haber visitado Stella Maris, seguimos nuestro recorrido y dejamos el mar Mediterráneo para irnos a otro mar, el mar de Galilea. Pero antes de conocerlo, primero paramos en Nazaret, la ciudad donde la Virgen María vivió, la ciudad donde Jesús vivió también. Lo podemos ver en Mateo capítulo 2, verso 23. Nazaret está situada en un ambiente agradable. Los peregrinos solían llamarla la flor de Galilea, porque las montañas que la rodean la encierran como los pétalos de una flor. De acuerdo al Evangelio, Nazaret es la ciudad de Galilea donde María recibió el anuncio del ángel. En consecuencia, es el lugar donde el Verbo se hizo carne. Es el lugar donde José y María se establecieron cuando vuelven de Egipto. Y allí vivían cuando Jesús cumplió 12 años y cuando salió a los 30 años para ser bautizado por Juan al inicio de su vida pública. Es muy probable que José muriera entre esas dos fechas. En los tiempos de Jesús, Nazaret no era una ciudad, sino una aldea olvidada por el Antiguo Testamento y despreciada por las demás aldeas vecinas. Es por ello que Natanael, el apóstol, se sorprende al oír que el Mesías pudiera salir de allí. Y de ahí esa frase tan famosa que dice, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? A Nazaret volvería Jesús y predicó en la sinagoga, pero no fue bien recibido por sus vecinos y familiares. Lo podemos ver en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 6. La ubicación de Nazaret es una de las más exactas históricamente hablando en Israel, debido a la cadena de tradición y vestigios confirmados por los arqueólogos. También es una ciudad muy segura, situada dentro de los límites de las propiedades franciscanas. Aquí en Nazaret visitamos la Basílica de la Anunciación, proyecto de Giovanni Mucio, terminada en 1969. Fue levantada sobre las ruinas de los santuarios anteriores. En la fachada se destacan inscripciones tales como el ángel anunció a María, y de los evangelios, el Verbo se hizo carne, y del Génesis, dijo el Señor a la serpiente, ella aplastará tu cabeza y tú amenazarás su calcañal. E Isaías también que dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Todas estas inscripciones están en latín, incrustadas, labradas en las paredes de la basílica, pero es muy difícil captarlas por la cámara, especialmente de un teléfono. Dentro de la basílica encontramos la gruta de la Encarnación. En la sencillez e intimidad de esta cueva, que formaba parte de su casa, la Virgen María pronunció el sí más radical de la historia. Y ante su respuesta, como dice en la inscripción del altar en latín, el Verbo se hizo carne aquí. En este detalle de acá que tenemos a la esquina esta, podemos ver a la Virgen que fue donada por un escultor norteamericano de Pensilvania y hace alusión aquí en esta plaquita al Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol. Aquí abajo podemos ver el altar y el nicho, y aquí en esta grande podemos ver el nicho donde se señala que ocurrió la encarnación. En estos momentos que nosotros fuimos en esos días, pues era época de Navidad y ahí está el niño Jesús.
En todas las iglesias que visitamos siempre encontramos nacimientos muy bellos, austeros, casi siempre nada más con las figuras principales, que es la Virgen, San José y el Niño Jesús. También aquí en Nazaret tuvimos nuestra primera misa formal, precedida por el padre Calloway, y fue en una de las capillas de ahí de la Basílica de la Anunciación, muy hermosa también, por cierto. Y en la foto aquí de abajo pueden ver un panorama de lo que es la área central de la basílica donde está esta mesa, y hacia los lados hay lugar para que la gente pueda escuchar misa. Y en la parte de atrás, frente a la mesa, allí es donde se encuentra el altar y el nicho, el lugar y el sitio señalado de la encarnación. Aquí les he puesto la lectura de la Anunciación. Por falta de tiempo no la leeré, pero ustedes pueden leerla, detener el video, y también, si quieren, pueden ir a la Biblia y leerla, ¿verdad? A poca distancia hacia el lado norte de los jardines de la basílica se localiza la iglesia de San José, que está situada donde se encontraba la casa taller del señor San José. Es una obra de reconstrucción franciscana de 1914. En su interior hay visibles pinturas y vitrales muy hermosos alusivos a la vida de San José. Como por ejemplo, aquí les muestro esta vitral que es alude a la muerte de San José y está acompañado por la Virgen Santísima y por Jesús. Por eso se dice que San José tuvo una muy bella muerte, porque ¿qué más se puede pedir que estar acompañado de la Virgen Santísima y de Jesús en esos momentos? Y por eso es que llamamos a San José patrono de la buena muerte. Debemos orar y pedir su intercesión para que nosotros también podamos tener una buena muerte como él. Y aquí en este otro vitral, pues vemos cómo San José está durmiendo y el ángel en sueños le entrega el mensaje de Dios. Sabemos que Dios siempre le hablaba a San José en sueños. Le habló cuando le dijo, no tengas miedo, toma a María por esposa, el hijo que espera es hijo de Dios. Y también cuando le dijo, levántate, agarra a María y al niño porque peligra su vida. Y se los llevó, ¿verdad? Tuvieron que huir a Egipto. Así es que San José es un gran santo, es el más grande santo después de la Virgen María. Él y la Virgen María fueron los que vivieron más años con Jesús desde que nació. Los apóstoles vivieron con él solamente 3 años. San José lo vio crecer, lo cuidó, lo alimentó, le enseñó el oficio de la carpintería y le dio un muy buen ejemplo como padre. Así es que oremos a San José por su intercesión, ahorita que hay tanta necesidad en nuestras familias. A mi esposo y yo le tenemos gran devoción. Y ahorita también, a propósito, quiero mencionarles que hay un libro escrito precisamente por el padre Donald Calloway, que es el que nos acompañó a la peregrinación, llamado Consagración a San José. El libro en estos momentos solamente se encuentra en inglés, pero este año saldrá en español, como en septiembre más o menos. Así es que búsquenlo, cómprenlo y hagan la consagración a San José. Si ya hicieron la consagración a la Virgen María, qué bueno. Y también conságrense a San José. Y qué mejor que estar consagrados a la Sagrada Familia, ¿verdad? Jesús, María y José. ¿Qué más podemos pedir? Y también otro dato interesante es que posiblemente ustedes saben que hay una estatuilla durmiente de San José. Es muy popular. Yo tengo una y siempre la tengo cerca de mi cama y oro a San José pidiéndole que en sus sueños ore por nosotros, ore por toda la humanidad en realidad ahorita con este virus que nos está atacando. Y también otra devoción que aprendí del padre Tony Ricard, que vino a dar una conferencia a los jóvenes a principios de este año aquí al centro.
él nos aconsejó que escribiéramos nuestras peticiones y se las pusiéramos debajo de la estatuilla durmiente de San José. Así es que pues los invito a hacerlo. Es una muy bonita devoción también. Ok, así es que prosigamos con nuestra presentación. Bueno, aquí les presento a la morenita, que no podía faltar en la Basílica de la Anunciación. En realidad hay muchas advocaciones de las vírgenes en cuadros y pinturas alrededor de los pasillos del atrio de la iglesia, representando a los países. Cada país la mandó para que estuviera ahí. Y México envió esta de la morenita. Esta está inclusive adentro de la basílica. Y lástima que no pude tomarle una mejor foto, pero hay unos ventanales en la parte de arriba que con tanta luz me impedía que saliera bien la foto, pero hice lo mejor que pude con mi teléfono. Así es que pues me dio mucho gusto verla ahí. Después la seguí viendo, casi la morenita está en todas las basílicas e iglesias de allí de Tierra Santa, ¿verdad? Entonces los invito a hacer esta meditación conmigo. Esta sí la voy a leer. Dice, todo tuvo un inicio real como cualquier historia humana, como la nuestra. Una madre acoge una vida que empieza. La madre era una joven israelita que vivía en este pueblo, cerca de estas paredes. El padre era Dios que ponía esa vida en el seno mariano por amor a nosotros. La fe de esta joven escuchó en esta gruta al mensajero. Se asustó, se apoyó en las palabras que escuchaba y creyó y se abrió en cuerpo y alma. Y Dios entró en la historia como un hombre más, un nazareno. Estas piedras lo vieron todo, lo saben todo y no pueden olvidarlo. Que nos lo cuenten en su silencio. Sepamos hacer silencio para captar lo pequeño de una vida que empieza, la fe de una joven que hizo todo lo posible, la promesa de algo infinito. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Silencio que ora, que abre, que pide el don de saber escuchar las mismas palabras que María y esas piedras escucharon. Gratitud y disponibilidad de María que este cielo contempló. María, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a tener fe. Te necesitamos. Que nos pase lo que te pasó aquí a ti, que escuchemos su palabra y la acojamos en nuestro corazón y en nuestra vida también. Amén. Estas vírgenes que están aquí, perdón, es que a veces me emociono bastante. Estas vírgenes que están aquí son un ejemplo de las que les digo que están en el atrio, en los pasillos, y podemos ver al lado izquierdo la Virgen de Nazaret. Después tenemos a la Virgen de Eslovaquia y después tenemos a la Virgen de Ucrania y a la Virgen de Tailandia. Muy bonitos cuadros. Hay unos muy hermosos. Me fue muy difícil escoger estos 4, pero dije por lo menos para que vean una muestra de lo que hay allá afuera y que es tan bonito verlas. A mí me encanta el arte católico. Siempre que hay un museo donde hay arte católico, me gusta ir, me transporta unas maravillas, unos pintores excepcionales de aquella época y cuando de veras, digo yo, sabían pintar. No entiendo a veces mucho el arte moderno. Bueno, pero sigamos adelante. Y aquí tenemos a Caná de Galilea. Nuestro día lo terminamos en Caná, lugar donde conmemoramos el primer milagro realizado por Jesús. El llegar a Caná el 28 de diciembre fue muy significativo para mi esposo y para mí, ya que estábamos cumpliendo 35 años de casados. Nosotros nos casamos un 28 de diciembre por el civil y el 29 de diciembre nos casamos por la iglesia.
Así es que nunca nos imaginamos que 35 años después íbamos a estar celebrando nuestro aniversario en Caná de Galilea. Y más significativo aún, si recordamos que el día de nuestra misa, de nuestra boda, hacía 35 años, habíamos tenido las lecturas de las bodas de Caná. También otro detalle es que ese día nos llovió en Israel todo el día. Allí en Caná estaba lloviendo. Y cuando nosotros nos casamos, también llovió mucho, hacía 35 años. Así es que hubieron muchos detalles que coincidían tanto y que nos tenían maravillados, que no lo podía creer. También fue muy bonito porque todas las parejas que íbamos recibimos la bendición del Padre Calloway y renovamos nuestros votos. Fue muy, muy emotivo, muy significativo. Así es que fue una bendición tan grande que no nos cansamos de agradecer al Señor por el resto de nuestras vidas. Y pues aquí vemos en la foto al Padre Calloway y este otro sacerdote que está aquí a un lado de nosotros es el Padre Dante, que es de Argentina y nos estaba también acompañando en la peregrinación. La iglesia muy bonita, pequeña, austera, pero muy bonita, con sus dos torres. Y había una celebración ese día allí, porque también se estaba celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, lo cual también se celebraba el fin de semana que nos casamos por primera vez. Y no pude tomar fotos adentro de la iglesia y me pudo mucho porque había mucha gente, la gente era local, porque en realidad nosotros estuvimos allí en Israel en el invierno, no había mucho turista. Entonces, esa gente que estaba allí era local, teniendo su celebración, pero de cualquier manera fue hermoso. La renovación de votos la tuvimos aquí en esta capillita que se ve como cuevita pequeña, muy hermosa, muy significativa, pero allí fue donde la tuvimos. Así es que, pues fue muy, muy, muy bello, muy bonito. Entonces tenemos que, dice, en el Nuevo Testamento solo Juan menciona Caná de Galilea y sitúa los dos primeros milagros de Jesús. El primero en una boda y a instancias de su madre. El Señor convierte en vino el agua de 6 tinajas. Tiempo después vuelve Jesús a Caná y un funcionario real le pide que cure a su hijo que estaba en Cafarnaúm, a lo que el Señor accede. Juan nos dice también que de Caná era Natanael, el apóstol, el discípulo que dudaba que el Mesías pudiera venir de Nazaret. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, del 45 al 51. La presencia de Jesús y María en una boda no es solo un reflejo de la santificación del matrimonio, sino que va mucho más allá. El primer signo realizado por Jesús es en esta aldea guarda relación, según nos lo presenta San Juan, con su hora. La transformación del agua en vino es un anuncio del agua y la sangre que brotarán de su costado. Y el evangelista destaca en ambos momentos la presencia de María, a quien Jesús se refiere en las dos ocasiones como mujer. Y ahora hagamos un poquito de meditación. También quiero decirles que si quieren buscar la lectura de las bodas de Caná, la encontrarán en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y aquí hagamos una poquita de meditación. Entonces, como dijimos, aquí Cristo y María fueron a una boda. Estaba empezando a salir públicamente. Pocos lo conocían. Ella lo conocía mucho. Aquí ellos oraron por ese matrimonio y lo salvaron de su primer pequeño gran disgusto. Ella pidiendo y él concediendo, casi a su pesar. Imploremos en oración a Jesús y María por nuestras familias, por nuestros matrimonios. María apunta a las pequeñas o grandes carencias y él actúa. Como mejor conviene, claro, con sus tiempos y formas. El resultado es mejor vino. Hay que saber esperarlo. Aquí cambió agua en vino. En Jerusalén, vino en sangre. En su sangre de amor infinito,
para los momentos familiares o matrimoniales en que cuesta sangre al alma seguir diciendo que sí. Ese amor de Cristo es el sacramento de nuestro matrimonio. Oremos. Señor, ponemos ante ti nuestras familias y lo que ha sido de nuestro sacramento matrimonial. Madre, ayúdanos a ponérselo. Haz, Jesús, que tu voluntad nos lleve siempre. Transforma el agua de las alegrías en vino de gratitud y el vino de las penas en una gota de su sangre consoladora. Las de ayer, las de hoy y las de siempre. Te lo pedimos, Jesús, de la mano de tu Madre y nuestra Madre María. Amén. Ahora les invito a reflexionar con estas preguntas. Las pueden, pues, analizar ahorita, poner en pausa el video, pueden anotarlas, pueden regresar más tarde y verlas, pueden analizarlas con su familia, con su pareja, como ustedes gusten. ¿Es posible que Jesús y María estén presentes en mi matrimonio y en mi familia? ¿Es posible que Dios haya puesto señales en mi vida como lo hizo en las bodas de Caná? ¿Puede renovarse en mí la conciencia matrimonial y familiar como el amor más hondo de mi corazón, como el camino que Dios espera de mí y acompaña desde el sacramento recibido? Y ahora tendremos la última parada que hicimos, más bien esta parada que será la última que veremos en esta sesión, ¿verdad? Fue el mar de Galilea. Después de dejar Caná, nos dirigimos y hospedamos en un hotel en Tiberias y a la mañana siguiente partimos rumbo a uno de mis lugares favoritos de este viaje, el mar de Galilea y sus alrededores. Allí tomamos un bote para cruzar el lago, llamado Mar, lago que es el escenario de la mayor parte de la vida pública de Jesús. Se le conoce también como lago de Tiberíades o lago de Genezaret, pero Mateo, Marcos y Juan lo convierten en mar, el mar de Galilea. El lago tiene una extensión de 166 kilómetros cuadrados, 21 kilómetros de norte a sur y 13 kilómetros de ancho, con un perímetro de 53 kilómetros y una profundidad máxima de 48 metros. Se encuentra también a 212 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en el lago de agua dulce más bajo del mundo. Es la primer fuente de agua abastecedora en Israel. El río Jordán, que nace a las faldas del monte Hermón, atraviesa el lago de norte a sur, lo que significa que el río Jordán lo llena y lo desagua. La pesca era la actividad muy importante en los tiempos de Jesús y en las aguas del mar de Galilea hay abundancia del pez tilapia, el cual se le considera el pescado de Pedro. Cafarnaún era un importante centro pesquero y Betsaida significa la casa del pescado. Otro dato interesante es que la depresión del Jordán provoca inversiones climáticas bruscas por el ascenso del aire caliente y el descenso del aire frío que causan que en el invierno y primavera se produzcan súbitamente tempestades violentas y de corta duración. Todo el microclima alrededor de esta región de Galilea lo hace propicio para la agricultura que en tiempos de Jesús consistía en olivos, viñedos y frutales. En la actualidad también tienen muy buena agricultura y un muy buen sistema de riego, según nos contaron, y se ven grandes extensiones de sembradíos y árboles frutales. Como un dato interesante, quiero preguntarles, ¿conocen cuáles son los 7 cultivos bíblicos de los tiempos de Jesús que aún se cultivan el día de hoy? Como no tenemos mucho tiempo, pues se los voy a decir. Dátil, uva, aceitunas, higo, trigo, granada y cebada. En las fotos tenemos aquí una barca que fue encontrada enterrada en las laderas del lago y data de los tiempos de Jesús.
Desde luego el bote ya está a mitad, ¿verdad? Ya está, no está completo, pero pues lo encontraron, es un vestigio y lo tienen en un museo. Saben que fue del tiempo de Jesús o de esos tiempos por el tipo de madera y la manera en que está construido, ¿verdad? Esta es como una parte, como la base del bote. Y la foto que está arriba del bote, vemos allí al padre Dante, que está con sus brazos abiertos, realizado, uh, sintiéndose libre y feliz por estar allí en ese lugar, igual que todos nosotros. Y aquí les presento de nuevo el mapa del Mar de Galilea. Como ya dijimos, nosotros, bueno, ya les dije, nos hospedamos aquí en Tiberíades, cruzamos hacia Cafarnaún y aquí estuvimos toda esta área visitando el Mar de Galilea. Fue hermoso. Como ya dijimos, en las orillas de este lago, Jesús pasó la mayor parte del tiempo de su vida pública. En sus orillas llamó al seguimiento de Pedro y sus hermanos su hermano Andrés, y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y predicó desde la barca de Pedro. Lo podemos ver en Mateo 13, del versículo 1 al 23, y en Marcos 4, del versículo 1 al 20. Las poblaciones costeras escucharon sus palabras y vieron sus milagros. Gerasa, donde liberó a un endemoniado. Betsaida, la patria de Pedro y los Zebedeos, y donde en sus alrededores multiplicó los panes y los peces. Y sobre todo Cafarnaún, lugar de residencia de Pedro, y donde se estableció Jesús y donde curaba a la gente. Este mar de Galilea, visto desde Cafarnaún, sus paisajes no son muy distintos de los que contemplaron los ojos de Cristo. Se siente su presencia. Se lo puede uno imaginar caminando y predicando por allí. Sobre todo cuando nos encontramos en medio del lago, en la barca, y se apagaron los motores y empezamos a escuchar el Evangelio y luego la prédica que nos regaló el padre Donald Calloway, donde nos hacía reflexionar acerca del bello lugar en donde nos encontrábamos y de que era el mismo lago que Jesús contempló y las mismas montañas y las mismas laderas. Todos llorábamos de emoción y de agradecimiento por estar allí en ese momento y poder sentir ese silencio y esa paz a pesar de que éramos 100 personas en la barca. En ese momento yo levanté la cabeza y pude ver las lágrimas en los rostros de muchos de nosotros, especialmente los rostros de los hombres. Fue increíble. A mí me quiebra definitivamente ver a un hombre llorar. Siempre recuerdo a mi padre, que era un hombre alto, fuerte, se me imponía mucho, yo lo admiraba tanto. Y sin embargo, lo vi llorar cuando murió su padre. Y esa imagen se me quedó tan grabada, siempre me quiebra cuando la recuerdo. Desafortunadamente, en esos momentos que vivimos tan emotivos no se puede tomar fotos para mostrarlas. Y no hay palabras para explicar lo que sentimos y vivimos. Lo tiene uno que experimentar personalmente estando allí. Y momentos como estos tuvimos muchos en diferentes partes de Israel. Por eso siempre digo que dejé mis lágrimas por toda Tierra Santa. Pero eran unas lágrimas también de gozo, de emoción, de alegría. Y voy a permitirme leerles aquí, sí, un poquito del Evangelio. La tempestad calmada, de Lucas capítulo 8, del versículo 22 al 25. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos. Les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y ellos remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente, una tempestad se desencadenó sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó,
y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Estas se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Los discípulos quedaron llenos de temor y de admiración y se decían entre ellos, ¿quién es este que puede mandar a los vientos y a las olas y le obedecen? Meditemos. Todo amanecer es hermoso, anuncia la luz del sol, sin la cual la vida es imposible. Todo amanecer es hermoso, pero los amaneceres en el mar de Galilea los contemplaron los ojos de un hombre que dijo que podía ser la luz de mi vida. Y cuando contemplaba el amanecer, se ponía a hablar con Dios, con su Padre, como ningún hombre ha hablado con Dios, y hablaba de Él y de nosotros sin que lo supiéramos. Los amaneceres en Galilea nos anunciaban un encuentro con el que oró por nosotros. Nos anunciaba la luz que necesitamos. Y contemplando el mar de Galilea, le pedimos, Jesús, si estás por allí, revélate a nuestro corazón, por favor. Preguntas para meditar. ¿Puedo buscar a Jesús en mi atravesar por el mar de la vida? Confío en Él y lanzo en su nombre mis redes porque me da seguridad y paz. En las tempestades de mi vida, ¿puede Él hacerse presente? Con estas preguntas terminamos por esta ocasión, esta sesión. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Agradezco sus comentarios, si pueden y quieren. Y los espero en la próxima sesión, que se las tendré pronto. Primero Dios. Y ahora les invito a que me acompañen en la oración final, que será un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Cuídense. Muchas bendiciones.